Hola mis hermanos de Iglesia Redimidos, bienvenidos a esta nueva sección de Iglesia, Estudios Bíblicos. El día de hoy vamos a estudiar y durante varios videos vamos a estudiar acerca de la divinidad. Todo esto basado en Juan 17:3. La lección para hoy, Dios el Padre. Lección número 1. Vamos a ver. ¿Y cómo aparece la palabra Dios o Dios en el idioma hebreo original de la Biblia? ¿Qué significa? ¿Es singular o plural? ¿Se aplica solo a una persona? En la concordancia de Strong vemos que Elohim, Dios, aparece como el Dios supremo, magistrados, un superlativo. Aparece entonces en singular. La pregunta número 2. En Deuteronomio 6:4 se nos dice que Elohim es uno y la palabra utilizada es Echad o Echad. ¿Qué significa que Dios es uno? Vamos a ver aquí la definición. Echad, adjetivo cardinal, uno. Aquí vemos también que se está refiriendo entonces en singular. Pregunta número 3. ¿Quién es Dios para nosotros? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Efesios 4:6 nos dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 4. ¿Quién dijo Jesús que era el único Dios verdadero? Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 17 del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí vemos en este versículo cómo Jesús mismo está diciendo quién es el único Dios verdadero. Es su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial también. Jesús lo reconoce como su único, como el único Dios, como su Padre Celestial. Y en la siguiente pregunta, interesante, dice, la número 5, ¿de qué otra manera se refiere Jesús a su Padre? Veamos Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces aquí vemos que aparte de conocerlo como Dios, también lo reconoce aquí en Juan 20:17 como su Padre. Y Apocalipsis 3:12 nos dice, y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí nuevamente él rectifica, ¿verdad? Y aclara, es su Dios, mi Dios. Está hablando en singular, se está refiriendo al Padre Celestial. La pregunta 6. Si Dios es verdaderamente un Padre, ¿cuántos y qué tipo de hijos tiene? Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, aquí nos está diciendo que Él es Padre de todos. Hebreos 1 del 5 al 6. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré el Padre y Él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, tiene a Jesús como su hijo engendrado. En Efesios 1 del 3 al 5 nos dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces miren qué interesante. ¿Cuántos y qué tipo de hijos tiene? La pregunta. En primer lugar, su Hijo literal, nuestro Señor Jesucristo, engendrado dentro de su mismo ser. También los ángeles. Los ángeles son creados, otro tipo de hijos. Y nosotros, los pecadores, también somos sus hijos. Somos hijos por adopción. Hijos por adopción. Entonces, vemos cuántos tipos de hijos tiene nuestro Padre Celestial. La siguiente pregunta, la número 7. Además de ser llamado Padre, ¿cómo describe la Biblia a Dios? Vemos aquí en 1 Samuel 8, versículo 6 y versículo 7. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Además, entonces, de ser nuestro Dios, de ser nuestro Padre Celestial, Él reina sobre nosotros, es nuestro Rey. Isaías 43:15 lo explica más claramente aún. Dice: yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Y 1 Juan 4, del 7 al 9 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces aquí también se dice que nuestro Dios, nuestro Padre, también es amor. Dios es amor. Vemos que también es nuestro Rey, es nuestro Padre y es nuestro Dios. La pregunta 8 dice, miren qué interesante. ¿Tiene Dios forma? Y entonces vamos a ver en la Biblia, Daniel 7:9, que nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono es llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí nos dice, sí tiene forma, ¿verdad? Tiene una cabeza, dice. Tiene pelo, nos da el color del pelo, blanco como la nieve. Recordemos que nosotros fuimos hechos también a imagen y semejanza de Dios al inicio en el Génesis. Que Dios tiene forma. Pero también nos dice Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Tampoco, sí, es cierto, no lo hemos visto, pero sí tiene forma. La 9. Es interesante. Dios tiene una forma y sin embargo, ¿cómo describe Jesús a su Padre en Juan 4:24? Nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, tiene forma, pero también es espíritu, ¿verdad? Cuando más adelante vamos a estudiar unas lecciones donde estamos hablando acerca del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, para entender esta pregunta de que Dios es espíritu. ¿A qué se refiere la Biblia en esto? En lecciones posteriores vamos a descubrir la respuesta a esta pregunta. Ahora viene otra pregunta interesante. ¿Puede Dios morir? La pregunta 10. ¿Puede Dios morir? Y miren lo que nos dice 1 Timoteo 6, del 13 al 16. Temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardéis el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad
que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces la pregunta es, ¿puede Dios morir? No puede morir. El único dice que tiene inmortalidad. Eso es importante entender. A veces se nos ha enseñado que el alma es inmortal, pero si se nos dice que el alma es inmortal, se nos está diciendo la misma mentira que le dijo la serpiente a Eva en el Edén. Seréis igual a Dios, no moriréis. Aquí nos dice el versículo, el único inmortal es Dios. Si decimos que nuestra alma es inmortal, nos estamos poniendo al mismo nivel de Dios. Y nosotros no somos Dios. Es la misma mentira que le dijo la serpiente a Eva en el Edén. Pregunta 11. ¿Cómo ve Dios el pecado? Aquí vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de Dios su rostro para no oír. Entonces, el pecado es un problema porque nos separa de Dios. Así lo mira Dios. Y Proverbios 8:36 dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. En otro pasaje leemos que el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces nos separa de Dios. Dios es la fuente de vida. Y el pecado nos separa, nos lleva a la muerte. Dios entonces mira eso como un problema. El problema es que nos ama. Ya leímos que Dios es amor. Y el problema es que somos pecadores. Entonces, pues tendríamos que morir nosotros. Vamos a ver entonces esta otra pregunta. Ya es la última de esta lección. ¿Cómo ve Dios la muerte? Salmo 68:20 dice, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Dios Jehová es el librar de la muerte. Aquí nos dice, Dios nos va a salvar, Él nos ama. ¿Cómo nos ama? Dio a su Hijo unigénito, para que al creer en Él y lo aceptemos como nuestro Salvador, no muramos y tengamos vida eterna. Oseas 13:14 nos dice, de la mano del Seol lo redimiré y lo libertaré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Mire, yo seré tu muerte, dice. Nuestro Señor Jesucristo es el que vino a morir por nosotros. Por su llaga fuimos nosotros sanados, dice. Primera de Corintios 15:26. Y el postrer enemigo será destruido, el cual es la muerte. Aquí vemos todas estas promesas de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, de nuestro Rey. En esa lección hemos aprendido un poquito más acerca de Dios. Les invito a que continuemos estudiando. Queda este video, queda la presentación, ustedes pueden ir revisándola, comparándola con sus Biblias, analizando más, orando más. Es necesario conocer a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. En eso radica la vida eterna. Tenemos que conocer al verdadero Dios y al verdadero Cristo, al Cristo que está descrito en la Biblia. En la siguiente lección vamos a estudiar más acerca de Jesús, acerca del Cristo. Tengan una feliz tarde, que Dios les bendiga, que el Señor Jesús acampe siempre a sus lados. Un fuerte abrazo a todos.